Bienvenidos a la nueva sección, la Fundación Niñez con Retrase. Acompáñenme a ver esta triste historia. Aquí tenemos a Adrianita, un caso muy especial. Es una niña de 46 años que cree que las mujeres todo pueden hacer. Incluso ella cree que fue Spider-Man en otra vida. Ella asegura que las mujeres pueden vivir sin ningún hombre en la sociedad, porque por supuesto tienen bancos de espermas y así se pueden reproducir. Las mujeres inventaron la gran mayoría de cosas y fácilmente se pueden adaptar a la sociedad y la sociedad va a continuar. Vaya forma de decir que perteneces a la Fundación Niñez con Retrase. La niña de 46 años cree que el discurso feminista es totalmente real. Ella no va a buscar cuestionarse, no va a investigar las fuentes, no va a meter lectura de hechos, sino simplemente de afirmaciones y relatos de las feministas. Bueno, pues miren lo que dice: otras mujeres harán las fertilizaciones. De hecho, ya hay muchos casos de fertilización in vitro exitosas. ¿O acaso no conoces mujeres doctoras o científicas? Y crear nuevas máquinas o arreglarlas también. De hecho, la primera programadora fue una mujer. Bienvenidos al primer mito de la Fundación Niñez con Retrase. ¿Y por qué digo que es un mito? Bueno, nos venden a Ada Lovelace como la primera programadora del mundo. Y como pueden ver, si gustan, pueden investigar las fuentes que ustedes quieran. Ada Lovelace creó la primera tarjeta perforada programada para una máquina que jamás se construyó, la máquina de Charles Babbage. Es decir, ese programa solamente era un algoritmo, no era en sí un programa. En un algoritmo pones varias instrucciones en un orden que tú le puedes dar de una manera limitada y que se crean con el propósito de describir de forma sistemática la ejecución de una o varias tareas. Fíjense bien. O sea, tú pones un conjunto de instrucciones ordenadas en secuencia y más o menos esas instrucciones tienen que ir acomodadas a la capacidad de donde va a ejecutarse esas instrucciones, en este caso la máquina analítica. Pero la máquina analítica nunca se construyó, así es que nada más es un prototipo de lo que pudo haber sido la primera, no la primera tarjeta perforable programada, sino la primera tarjeta orientada a una máquina que nunca se construyó. No sé si me explico, pero jamás se puso en práctica, jamás se probó si estaba bien y en sí, como tarjeta perforada, pues no se podría decir que fue la primera programadora, porque antes de eso, antes incluso de que naciera Ada Lovelace, y es que esta señora nació, fíjense, escuchen bien, en 1815, grábenselo de memoria, en diciembre de 1815. 15 años después de que comenzara el siglo XIX, ojo, 15 años después. Pero antes de esto, una persona llamada Joseph Maria Jacquard, hombre, por cierto, macho de la especie humana, había creado estas tarjetas muy similares, aunque estas tarjetas podríamos decir que no estaban orientadas exactamente a una computadora que hacía cálculos trigonométricos, pero ojo con esto, era una máquina que seguía las instrucciones a partir de un programa de una tarjeta perforada. Al final de cuentas era exactamente lo mismo, era programar, solo que para diferentes máquinas. Ahora bien, esta máquina era funcional y puedes decir, güey, pero hay una diferencia, esta máquina es totalmente mecánica. Pues déjenme decirles que la máquina de Babbage ni siquiera se construyó y también podría decirte que era mecánica o hasta algunas personas dicen que electromecánica, pero más bien le tira a mecánica. Pues era lo mismo, era prácticamente lo mismo, solamente que orientado a diferentes cosas. Esta máquina estaba diseñada para hacer diseños, válgame la redundancia, en telas o en cobijas o en como un telar, vamos así a ponerlo. Y bueno, la máquina de Babbage, que jamás se construyó, también hubiera utilizado un motor a vapor, o sea, al fin de cuentas era mecánica también. Eso quiere decir que 14 años antes de que naciera Ada Lovelace, ya se habían creado tarjetas perforadas con programas, aunque no orientadas a hacer cálculos trigonométricos, pero sí estaban orientadas a ejecutar instrucciones. Así es que la primera tarjeta perforada que se utilizó para programar una máquina no la hizo Ada Lovelace, la hizo Joseph Maria Jacquard, 14 años antes de que naciera Ada Lovelace. Aparte, Ada Lovelace no hizo un programa, porque un programa
no sería teórico, ya sería funcional en una máquina. Hizo un algoritmo, o sea, es algo así como una especie de hipótesis programable para una máquina que solo es teórica. Pero bueno, a falta de heroínas, buscan poner a cualquier mujer como una heroína y la buscan encajar como si fuera lo mejor. Pasa lo mismo con la esposa de Albert Einstein. Mucha gente incluso dice que ella es la que hizo la teoría de la relatividad, cosa que no tiene nada que ver, y luego dicen, es que ¿por qué el premio Nobel le dio el dinero a Albert Einstein y no sé qué? Y es que hay muchas cosas atrás de esa historia. También, por ejemplo, ella le pedía que si quería el divorcio a Albert Einstein, pues entonces él le tenía que dar, no sé si la mitad o todo el dinero que ganara del Nobel, si es que lo ganaba. Y el Nobel ni siquiera lo ganó por la teoría de la relatividad, lo ganó por el efecto fotoeléctrico. Esto para que vean cómo al final de cuentas estas personitas de la Fundación Niñez con Retrase, pues solamente se dejan llevar por lo que escuchan y ni siquiera investigan. Ahora, en su comentario también dice que le debemos el Wi-Fi y el Bluetooth a una mujer. Obviamente se refiere a Hedy Lamarr, ni siquiera sabe los nombres, pero vamos a ver si esto es cierto. Esto es más fácil todavía de desmontar, porque existe una entrevista hecha a la misma mujer, Hedy Lamarr, que precisamente murió un año después de que se creó el Wi-Fi. Pero bueno, cuando le hicieron la pregunta de qué era lo que estaban desarrollando, refiriéndose al salto de frecuencia, ella contestó que realmente la parte importante la estaba desarrollando George Antheil, su compañero. Después recalcó la parte química, o sea, nada más para que chequen. El salto de frecuencia no tiene absolutamente nada que ver con la química, pero bueno, estas son capaces de dar maromas mentales y decir que sí para tener la razón. Y aquí es donde se deja ver la ignorancia de esta tipa. En realidad solo era una cara bonita en un proyecto, o sea, no había nada ahí de inteligencia aportada por ella. Lo que sí le podemos dar crédito, y sería más acorde a su personalidad, es el collar para perros que ella inventó, que le ponía piedras brillositas o fluorescentes para poderlo encontrar en la noche. O sea, eso sí le queda más a su personalidad, una persona que ni siquiera sabe diferenciar entre lo que es la química y la física. Entonces sí, a lo mejor hizo unos agujeritos, unas piedritas, o de alguna manera se los pegó a un collar, y pues ya se la ponía a su perro, y en la noche era más fácil de encontrarlo cuando no había nada de luz, supongo. Entonces, mira, ahí hay algo como medio fluorescente, ahí ha de ser mi perrito, ¿no?